debe su actual situación a los dramáticos eventos de 1974, pero es necesario mirar un poco más atrás en su historia para poder entender el contexto de estos eventos. En 1571, la isla fue conquistada por el Imperio Otomano y, por primera vez en 1000 años, su composición demográfica cambió. Pasó de una población predominantemente griega a una con mayoría griega y una minoría turca significativa. Chipre fue parte del Imperio Otomano por siglos. El tratamiento de grecochipriotas varió significativamente durante este tiempo y hubo múltiples insurrecciones contra el dominio otomano. Los griegos y turcos raramente vivieron juntos en armonía. En la década de 1820, Grecia, también bajo el dominio otomano, libró una exitosa guerra de independencia. Los chipriotas se rebelaron al mismo tiempo, pero su alzamiento fue abatido por los otomanos. En 1878, Chipre pasó a ser administrado por los británicos, dado un tratado secreto con los otomanos por medio del cual los británicos protegerían su soberanía territorial de Rusia, consiguiendo al mismo tiempo una posición estratégica para defender sus rutas comerciales hacia la India por medio del Canal de Suez. Los otomanos mantuvieron soberanía sobre la isla, pero esta pasó a ser administrada por los británicos. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, los otomanos y británicos se encontraron en lados opuestos del conflicto, así que la isla fue anexada por Gran Bretaña. Ahora, desde la independencia de Grecia, la gran mayoría de grecochipriotas habían estado exigiendo algo que se conoce como enosis, unificación con Grecia. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Gran Bretaña le resultó cada vez más difícil justificar moralmente su extenso imperio. Todas sus colonias, las cuales habían peleado a su lado por la libertad del mundo, ahora querían su propia libertad. El Imperio Británico pasó por un largo periodo de descolonización, pero con Chipre había un problema. Geográficamente hablando, simplemente era muy valiosa como para abandonarla. Desde Chipre, la Real Fuerza Aérea podía llegar fácilmente a 3 continentes. Chipre queda a tan solo 200 kilómetros del Medio Oriente, y el Canal de Suez se encuentra a 200 millas náuticas hacia el sur. Ahora, mientras la mayoría griega en Chipre se rebelaba constantemente contra el dominio británico, la minoría turca estaba relativamente contenta con este arreglo. Los turcochipriotas definitivamente no querían enosis. Durante la primera década después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos le ofrecieron a Chipre su propio gobierno, sin renunciar a la soberanía de la isla. En 1950, un hombre que llegaría a ser conocido en Chipre como el padre de la nación fue elegido como líder, el arzobispo Makarios III. Esto obviamente no fue suficiente para los grecochipriotas, y su deseo de enosis se volvió más fuerte y más violento. En 1955, una organización nacionalista guerrillera llamada EOKA fue formada para ponerle fin al dominio británico en Chipre y como objetivo final unificarse con Grecia. La figura más prominente detrás de la campaña de enosis fue el coronel Georgios Grivas, un veterano del ejército griego que había nacido en Chipre y peleado en la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de los 50, los británicos declararon un estado de emergencia en la isla de Chipre, como respuesta al aumento en violencia anticolonial. En 1958, una organización que se oponía a EOKA fue formada, la Organización de Resistencia Turca, TMT, compuesta por la minoría turcochipriota. Los de Chipre querían unirse a Grecia, mientras que los turcos querían la partición de la isla. Al final, se les dio lo que nadie quería: independencia. El presidente de la república sería griego, mientras que el vicepresidente sería turco. El presidente fue el arzobispo Makarios, quien fue exiliado a las Seychelles en 1957 por promover enosis, aunque más tarde se le permitió regresar. La República de Chipre se volvió un país oficialmente en 1960, pero no era un país realmente independiente. Había otros 3 países que todavía tenían mucha influencia sobre lo que pasaba en la isla. Los 3 garantes de Chipre, los cuales firmaron los tratados que le dieron su independencia, fueron Grecia, Turquía y el Reino Unido. Adicionalmente, el nuevo país ni siquiera tenía control de la isla entera, ya que los británicos se quedaron con la tierra alrededor de sus bases militares. Los tratados de independencia chipriota prohibían que el país entrara en una unión con cualquier otro país, es decir, no enosis.
y cada uno de los estados garantes tenía el derecho de intervenir en asuntos chipriotas con el fin de mantener el statu quo. En 1963, el presidente Makarios, supuestamente debido a deficiencias gubernamentales, presentó algunas propuestas para cambios constitucionales, las cuales eliminarían muchos de los derechos de la minoría turca. Esto llevó a una erupción de violencia étnica entre los griegos y los turcos. Muchos de los miembros más extremistas de EOKA buscaban eliminar de la isla a todos los indeseables, es decir, los turcos. La violencia llegó a su punto más alto en diciembre, en lo que se conoce como la Navidad Sangrienta, la cual dejó cientos de víctimas en ambos bandos. Miles de turcochipriotas fueron expulsados de sus aldeas, muchos de estos abandonaron la isla por completo, y cientos más fueron tomados como rehenes. En 1964, una resolución de la ONU para enviar una fuerza para el mantenimiento de la paz en Chipre fue aprobada, ya que la isla estaba al borde de una guerra civil a gran escala, o peor aún, una posible guerra entre dos miembros de la OTAN, Grecia y Turquía. A pesar de la presencia de las fuerzas de la ONU, la violencia no paró. Las dos comunidades tuvieron que ser separadas físicamente en Nicosia, la capital del país, mientras que soldados británicos levantaban barricadas. Estados Unidos estuvo muy involucrado en asuntos chipriotas. La CIA operaba ampliamente en toda la isla y, a menudo, trataba de ejercer su influencia muy discretamente para obtener el resultado deseado. Dado que se estaba volviendo obvio que la solución de 1960 no estaba funcionando, Londres y Washington acordaron secretamente que la división de la isla podría ser una forma de resolver la encrucijada, así que empezaron a desarrollar un plan B para animar a Turquía a que invadiera Chipre y tomara control de una parte de la isla previamente definida. La invasión no ocurrió, o por lo menos no en ese momento. Pero todo esto hace que nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué querrían el Reino Unido y Estados Unidos que la isla se dividiera? Bueno, todo esto ocurrió en los años 60, durante el auge de la Guerra Fría. Tener una presencia turca de peso en la isla por lo menos evitaría que el país de Chipre cayera en la zona de influencia de la Unión Soviética. El presidente chipriota ya había causado controversia al crear algunos lazos con naciones del bloque soviético. Tener un aliado de los soviéticos tan cerca del flanco sur de la OTAN habría sido desastroso, especialmente para Turquía, pero también para la OTAN en general. Turquía era un aliado extremadamente importante de los Estados Unidos, ya que era literalmente la frontera entre Oriente y Occidente. En 1974, la Guardia Nacional de Chipre finalmente tuvo éxito y llevó a cabo un golpe de Estado, pero con la ayuda de la Real Fuerza Aérea, el arzobispo Makarios logró escapar a Londres. Él fue reemplazado por Nikos Samson, quien solía ser miembro del pelotón de ejecución de EOKA y había luchado contra el dominio británico en los 50.